Muchas gracias. Un gusto de saludarles a todos los hermanos que se dieron cita esta mañana para acompañarnos de manera presencial a esta conferencia y también saludar a todas las personas, los hermanos que nos ven a través de las redes sociales o que van a ver luego este tiempo de conferencia de manera diferida. Quiero contarles lo siguiente. Nosotros estamos viviendo un proceso de relativa calma después de lo que pasó en esa convención constitucional que Chile rechazó en un 62%. La tapa de mi libro tiene abajo una serie de personas que identifican el tipo de ideologías que habitó esa convención constitucional. Ahí en ese libro, no sé si ustedes alcanzan a notar, se ve ahí en las diapositivas que están frente a ustedes, pero ahí en la tapa aparece la tía Pikachu, a quien yo conocí bastante bien. Ustedes escucharon de estas personas de la televisión, ¿no? La tía Pikachu, no sé si ustedes saben, ella tiene orígenes evangélicos. Estaba en toda la locura refundacional y en todo ese tema del cambio, decían ellos, de la transformación de Chile, etcétera. Pero fíjense que ella tenía origen evangélico, ¿eh? Yo creo que de alguna manera prefirió darle la espalda a su mundo evangélico por todo este proceso revolucionario que ellos estaban viviendo. Aparece también por ahí el Rojas Vade, el dinosaurio azul, que también es de origen evangélico. Dentro de esa convención constitucional yo encontré a varios evangélicos que en realidad trataron de esconder su origen cristiano porque ellos estaban en una especie de hipnosis, yo creo, colectiva respecto de la construcción de un mundo nuevo, de una idea de reivindicaciones, ¿cierto?, de subversiones respecto de lo que se veía de este mundo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo siento que Chile no se dio ni siquiera cuenta de lo que se salvó al haber rechazado este proyecto constitucional con un 62%. ¿Y por qué lo digo? Y lo pongo ahí en la primera diapositiva de una conferencia de ideología de género. Porque esto está absolutamente ligado. Nosotros estamos viviendo una etapa muy complicada para el mundo cristiano. En la conferencia de ayer yo les decía a ustedes que estamos viviendo la etapa de mayor convulsión, de lucha entre el bien y el mal que en toda la historia de la Iglesia jamás se vivió. Porque estamos hablando de una ideología que desafía el concepto básico que el cristianismo otorga sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la familia, sobre los hijos, sobre la sociedad, todos los basamentos en los cuales se construye la sociedad occidental cristiana y que tienen su raigambre en el pensamiento cristiano, están siendo socavados por esta nueva y llamada ideología de género. Cuesta entender un poquito de qué se trata, porque como aparece en la tapa de este libro, son muchos los actores que hay. O sea, estamos hablando de feminismos radicales, de un movimiento ecologista religioso, y todas estas cosas parecen como buenas en una primera instancia, ¿no? Porque ¿quién va a estar en desacuerdo en cuidar la naturaleza? ¿Quién va a estar en contra de proteger a los animales? Pero esta es otra cosa, es una idea de conectarse con la naturaleza de manera espiritual, al punto que la naturaleza tiene los mismos derechos de las personas. Todas esas rarezas habitaron ese ambiente de la Convención Constitucional. Feministas radicales, ecologistas, el indigenismo marxista, que es un movimiento que nace en la primera parte del siglo XX, es un movimiento que nace dentro de las izquierdas radicales a través del muralismo. No sé si ustedes se han dado cuenta que a la gente de izquierda le gusta mucho utilizar estas propagandas que son medias artísticas, que pintan los muros. Bueno, eso es una especie de imitación de lo que hicieron los grandes muralistas mexicanos, los ecuatorianos como de la línea de Guayasamín. Todo está muy conectado con las izquierdas. Entonces está todo ese movimiento y por supuesto también los sujetos identitarios del movimiento LGTBQ+, que tienen que ver con reivindicaciones de carácter sexual, con la idea
de que estaría equivocada la humanidad al plantear que hay un género masculino, que hay un género femenino, que la base de la sociedad debe estar conformada en la unión entre un hombre y una mujer y sus hijos. Son ideas, una multiplicidad de ideas que están en contra de todo lo que nosotros entendíamos que era importante para esta sociedad occidental cristiana, que es lo mejor que nosotros hemos construido hasta el día de hoy. Como yo les dije ayer, la sociedad occidental cristiana no es cristiana, pero es una sociedad que ha recibido una influencia tan grande de la Biblia, del pensamiento cristiano, que ha llegado a ser la mejor de las sociedades. La ideología de género es una ideología que pretende mostrarnos a nosotros de que se puede construir un mundo mucho mejor que el que nosotros tenemos hasta el día de hoy, pero invalidando todo lo que nos ha legado el pensamiento cristiano. Entonces, hoy día quisiera ayudarle a ustedes a entender la ideología de género desde otra perspectiva para poder afirmar los conocimientos que adquirimos el día de ayer. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es una corriente de pensamiento, ¿cierto?, que plantea una serie de constructos que nosotros no podemos afirmar como creyentes porque está basada en la convicción de que no existe el hombre y no existe la mujer. Esa es la base de la ideología de género. No existe el hombre. Esa es una construcción falaz, es una mentira, es un engaño en el que nos han hecho vivir a nosotros los pensadores cristianos que han dado sustento a la sociedad occidental cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, no existiría el hombre y no existiría la mujer. ¿De acuerdo? Eso parece tan loco, yo lo entiendo, ¿no? ¿Cierto? Porque uno dice, pero ¿cómo es esta cosa que no existe el hombre? ¿Cómo es esta cosa que no existe la mujer? Bueno, eso creen efectivamente los que propenden esta ideología. Dicen que, por ejemplo, a ver, si aquí hay hombres que están casados, tienen su esposa, tienen su pareja, esta ideología lo que trata de convencerle a uno es que realmente usted llegó a tener una pareja mujer porque esta sociedad lo obligó. No es que a usted le gusten las mujeres. O sea, es una ideología porque es absurda, es perversa, no tiene ningún tipo de sentido, porque trata de convencernos a nosotros de que a mí, por ejemplo, yo me casé con Alejandra, no porque a mí me gusten las mujeres, sino porque a mí la sociedad me convenció de que a mí me tienen que gustar las mujeres. Y realmente a mí no me gustan las mujeres, a mí no me gusta mi esposa, me puede gustar un hombre, de hecho yo puedo ser mujer o puedo ser un género fluido, alguien que está en un proceso de transición para convertirse en algo intermedio entre hombre o mujer, y un montón de géneros que se han planteado hoy día. Hay una propuesta de más de 100 géneros. En el libro que yo traje para compartirle a ustedes, que son los primeros capítulos de mi próximo libro, La ideología de género, la última batalla, ahí yo explico que hay más de 100 géneros y más o menos unos 30 que son más fáciles, entre comillas, de identificar para la gente que cree en la ideología de género. Entonces es un absurdo que contradice, ojo, que contradice no solamente a la religión cristiana, sino que contradice absolutamente a todas las religiones. Este movimiento de la ideología de género es un movimiento anti-religiones tradicionales. Porque más allá de que, por ejemplo, yo soy cristiano y estoy convencido de que la mejor religión que existe en el mundo es el cristianismo, yo como investigador de las ciencias sociales y de las religiones comparadas, yo estoy convencido que todas las religiones son buenas. Estoy dentro de una iglesia. Yo sé que usted puede pensar y decir, pero ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cómo todas las religiones son buenas? Bueno, todas las religiones son buenas, absolutamente todas. El cristianismo yo creo que es la religión verdadera. Y creo yo que el cristianismo es la religión que viene del cielo. Es una religión revelada y verdadera. Pero como investigador de las religiones comparadas, estoy convencido de que todas las religiones son buenas. O sea, ¿y por qué lo digo? Porque desde el punto de vista de los sociólogos, desde el punto de vista de la sociología, que es una ciencia social moderna,
la sociedad humana logró convertirse en lo que hoy día es, en una sociedad ordenada, con instituciones, con relaciones humanas claras, con cierta estructura, orden natural, basarse en la lógica, en el sentido común, emana de las religiones. Los sociólogos tienen la tendencia de explicar el mundo siempre en tres estados. El caso, por ejemplo, de Augusto Comte, que se le conoce como el padre de la sociología, dice que lo primero que habitó el ser humano como especie para poder desarrollarse, para poder entenderse a sí mismo, fue el ambiente religioso o el ambiente que él denomina teológico, que es muy primitivo desde su punto de vista, desde el punto de vista de Comte. El segundo estado, un estado que él denomina estado metafísico, que es un intento de llegar a la ciencia a través de la religión. Es una mezcla de ideas religiosas con ideas pseudocientíficas. Y el estado, que él dice que es el gran estado al que el hombre debe postular, es el estado positivo, es el estado de la ciencia, del pensamiento, del conocimiento. Entonces se dan cuenta que él postula la comprensión de la sociedad humana en tres estados. Bueno, hay otros como James Frazer, que es un pensador que a mí me gusta mucho, uno de los padres de la sociología moderna, que él dice que el mundo en realidad ha transitado también por tres estados, pero para él dice que el mundo habitó la mayor parte del tiempo en lo que él denomina la magia, que es la época en que nosotros vivíamos en las cavernas. Una etapa que no está tan lejos de nosotros, porque el ser humano no tiene tanto tiempo en la Tierra, pero la mayor parte del tiempo que el ser humano ha pasado en la Tierra pasó en el estado de la magia, donde todos los fenómenos de la naturaleza los entendía en torno a la magia. Los fenómenos no tienen explicación, aparecen. El ser humano es muy primitivo, solamente utiliza el fuego, es cazador, es recolector, es pescador, tiene una trama social sencilla. Vivimos en las cavernas, perseguimos a los animales y las formas de relación no son familiares como las que nosotros conocemos, sino que están basadas en torno a lo que se denomina antropológicamente la horda. O sea, vale decir que hay un orden que no permite el desarrollo de la humanidad, que no permite el desarrollo de la inteligencia, porque el hombre toma a la mujer independiente si es su familia o no es su familia. O sea, las relaciones están basadas en el incesto. ¿Por qué está diciendo esta cuestión el pastor? ¿Por qué se metió en la parte antropológica o sociológica? Porque tiene que ver claramente con todo esto que les voy a explicar ahora a ustedes. En esa época de la magia, las relaciones entre hombre y mujer son mayormente incestuosas. Y eso no permitió que estos grupos pudieran desarrollarse, porque tenemos investigaciones científicas muy claras hoy día que dicen que mientras más cerca están las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer, o sea, más cerca en cuanto a sangre, genes, familia, hay menos posibilidad del desarrollo de la inteligencia. El tema de los genes recesivos es muy complicado y es por eso que los seres humanos no practicamos el incesto. Los papás no se emparentan con las hijas, ni los hermanos entre ellos. ¿Sucede eso en la especie humana? Sí, sucede a escondidas más de lo que nosotros quisiéramos y parece. Pero no es la forma de lógica en la que se desarrolla esta sociedad. Porque hemos descubierto que ese tipo de relaciones de la horda no permiten el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de relaciones sanas que permitan una sociedad que sea fuerte. Eso dice Frazer, estoy hablando de James Frazer, y yo creo lo que él está diciendo. Entonces él dice que la magia, en esa época en que todas las cosas son miedo, temor, y funcionan por medio de lógicas de magia, también se relacionan con unas formas donde el incesto predomina. Voy a hacer una conexión inmediatamente con el futuro y con lo que ya tiene que ver con la ideología de género, antes de seguir explicándole esto de Frazer. Fíjense que interesantemente, desde que se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en España y en Europa, desde que se aprobó esto, empezó a surgir inmediatamente la práctica del incesto, otra vez en España. Y uno de los libros que yo no he publicado, pero que escribí y espero tener los recursos para publicarlo lo antes posible, se llama Incesto, el último tabú. Es el título de mi libro. Aparece también en las solapas como uno de los libros que yo estoy escribiendo, en la solapa de este libro nuevo.
Y bueno, lo que yo hice fue una investigación, porque me llamó mucho la atención, soy un tipo de las redes sociales, me gusta saber lo que piensan los cabros, los jóvenes. Entonces me metí sobre todo a foros de España, porque en esos años yo viajé bastante a España a dar conferencias sobre estos temas sexuales, ya había mucho interés por parte de los pastores, ¿ya? Y me metí a los foros de conversaciones de jóvenes. Y lo que me di cuenta es que inmediatamente que se validó el matrimonio entre personas del mismo sexo, empezaron a surgir muchas opiniones basadas en esta libertad, entre comillas libertad, más bien libertinaje, que habían utilizado para validar la homosexualidad, ahora para validar el incesto. Y era muy común que en esos foros, por ejemplo, los jóvenes dijeran, pero ¿y qué tiene si un joven se enamora de su hermana, si ella se enamora de él y es una relación que es consentida, donde no hay abuso del uno del otro, sino que simplemente hay amor? La libertad de ellos, ¿por qué tiene que ser violentada por otras personas? Ay. Y luego otros comentaban, bueno, yo sé la experiencia de un papá que se enamoró de su hija que tenía 18 años y como era mayor y la niña quería y se enamoró del papá y el papá de ella porque quedaron solos, porque se murió la señora, porque no sé qué, por lo que sea, pero ellos están enamorados, ¿qué problema hay? Entonces otros comentaban en el mismo foro y decían, es que lo que pasa es que está el problema de los genes recesivos ahí y pueden haber problemas en la descendencia, enfermedad, y por eso en esta sociedad la lógica, la naturaleza, como yo les expliqué el día de ayer, que el cristianismo está basado en la lógica, en la naturaleza, en el sentido común, no contradice eso. Entonces ellos decían, pero es que, bueno, ellos no quieren tener hijos y hoy día existen métodos de anticonceptivos y lo que quieren simplemente es disfrutar su amor, entre comillas. Bueno, en mi libro yo explico que ese es el problema de una sociedad que está basado fuera de la lógica, fuera de la naturaleza y fuera del sentido común que nos enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque fíjense que el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre hombres y hombres, entre mujer y mujer, que ha dado también origen a toda esta ideología de género, a estos distintos géneros y hoy día al incesto, que es lo que viene. Acuérdense lo que les dice este pastor, este profesor en esta conferencia, porque no se ha hablado de esto. Lo que viene ahora es una gran oleada de incesto en la humanidad. Es una vuelta a la horda. ¿Por qué razón? Porque las relaciones entre personas del mismo sexo están basadas solamente en un concepto malentendido de libertad. Si usted le pregunta a las personas por qué debería tener derecho un hombre de casarse con un hombre, una mujer con una mujer, cuando no venía todo el tema de la ideología de género, no estábamos con todas estas tonteras de multiplicidades de género fluido y todas estas cosas, cuando no estábamos en eso, les preguntábamos nosotros, decían, bueno, las personas son libres, la libertad, ese era el argumento que ellos tenían. Cuando nos preguntaban a nosotros, bueno, ¿y por qué ustedes creen que las personas tienen que casarse con el sexo distinto? ¿Por qué tiene que ser entre hombre, hombre con mujer, mujer con hombre? Bueno, no es solamente por la libertad, es por un tema de seguir la naturaleza biológica de la vida. Y es porque nos hemos dado cuenta que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres conducen a un matrimonio que valida las cuestiones de la naturaleza y la biología y lo que hace es que la vida es fecunda y es ordenada y se desarrolla un tipo de sociedad basada en el concepto de una familia nuclear inteligente y de sentido común, y eso que ha sido validado por la palabra del Señor, por la Biblia y por todas las religiones clásicas, ha hecho que tengamos nosotros una sociedad que es ordenada y que es la que tenemos hoy día. Y dicen, no, pero es que nosotros podemos construir otra sociedad que sea distinta, libre, en base a una libertad absoluta, porque el hombre está en mayoría de edad y el hombre hoy día puede tomar esas decisiones sin volver a la horda, dicen ellos. Pues bien, vuelvo entonces al tema. Las relaciones entre personas del mismo sexo están basadas en un concepto de libertad mal entendida. Porque no es solamente la libertad. En esos años, cuando estaban validando el matrimonio homosexual, yo daba este argumento. Estoy hablándole hace 15 años atrás, mi hermano. Cuando me invitaron a las conferencias, yo le decía, es un error, porque las relaciones entre las personas
sexuales no tienen que estar basadas, y el matrimonio, solamente en la libertad, sino en la lógica, en el sentido común y en la biología, en la naturaleza de la vida, porque eso produce fecundidad y orden. Y es por eso que las leyes y las constituciones favorecen este tipo de relaciones y les dan ciertos apoyos económicos para que cuando se casa un hombre con una mujer puedan optar a un subsidio, tengan una casa, se les ayuda en el colegio a los niños, porque es un tipo de relación que trae orden y le hace bien a la sociedad. Y si ustedes validan otra cosa distinta, que es lo que yo les decía, matrimonios entre personas del mismo sexo, ustedes van a validar un tipo de relaciones basadas en un solo aspecto de la humanidad, una libertad, y una libertad malentendida que se va a ocupar para otras cosas. ¿Qué cosa decían ellos? Bueno, eso mismo lo van a ocupar ahora para validar el incesto. Y lo van a validar para otro tipo de relaciones sexuales. Porque si yo le digo que sí a una persona, a un hombre que se case con otro hombre, les digo sí, ustedes tienen derecho, la pura libertad a ustedes les debe dar el derecho de ser matrimonio. Entonces yo valido algo por medio de la libertad. Luego viene un papá con su hija de 18 y dice, bueno, en base a esa misma libertad, yo estoy enamorado de mi hija, somos libres, ¿por qué no nos podemos casar? Y lo va a decir un hermano respecto de su hermana. Nosotros también somos libres y nosotros nos amamos. Es el amor y es la libertad, que es la que se le dio al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué no me puedo casar con mi hermana? ¿Por qué no me puedo casar con mi hermano si nosotros nos amamos? Es que los genes recesivos, es que el problema de la ciencia, sí, pero es que hay anticonceptivos hoy día. Nosotros no queremos tener hijos y queremos adoptar incluso. Los homosexuales también pueden adoptar. Entonces nosotros que somos hermanos y nos vamos a casar en una relación de incesto, también queremos adoptar. Entonces, básicamente, la ideología de género que pervierte el orden natural de las cosas, que desconoce la idea de que existe el hombre, que existe la mujer, que existe el género masculino, que existe el género femenino y que esas relaciones son fecundas. Lo contrario a eso conduce a la horda, a las formas de vida más primitivas que ha tenido la humanidad. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso lo dice el pastor Luciano, lo dice Jason Fraser, uno de los más grandes padres de la sociología moderna. Ahora, ¿por qué les cito a Fraser en la misma lógica de ayer? Porque Fraser no es canuto. Pues si lo dijera un evangélico, dirían, que ese evangélico igual que el pastor Soto. Me refiero al pastor Soto, al que grita fuera del Congreso, ¿no? Son todos iguales los canutos, usan la pura Biblia, son religiosos. No. Fraser, por ejemplo, que es un tipo que no tiene nada de cristiano ni nada, él reconoce que el primer aspecto en el que vivió el mundo fue la magia y la horda. Ese tipo de relaciones, que son a las que estamos llegando o las que podemos llegar por las ideologías perversas de género que pervierten el orden natural, lógico y biológico de la vida. Entonces Fraser, vuelvo a Fraser otra vez, él dice, miren, primero en la magia, pero en un momento la humanidad, dado su racionalidad, su imagen divina, eso no lo dice él, eso lo creo yo, él dice la humanidad llegó a un momento en que se dio cuenta que era posible vivir de otra manera y aparecen las religiones, dice él, que ese es el segundo estado en el que él entiende la humanidad. Magia, segundo estado, religiones. Él dice, Jason Fraser, que no es evangélico, no es canuto como yo, no es pastor, no es cristiano, nada, no tiene nada que ver con nosotros. Él dice que la humanidad avanzó de una manera increíble, dio un salto exponencial en su desarrollo social cuando creó las religiones, cuando aparecen las religiones en el mundo. Él define las religiones como unas formas de lógica y de comprender la realidad muy inteligente, que las formas de relación de las religiones son muy desarrolladas, dice él. Estoy hablando de las 10 religiones más importantes del mundo, no estoy hablando de las sectas y de los grupos por ahí, estoy hablando de las religiones del mundo. No hay tantas religiones, las personas se equivocan cuando dicen ellos, no, lo que pasa es que hay tantas religiones en el mundo y son tantas religiones. No, las personas educadas sabemos que solo han existido 10 religiones en el mundo. Los demás son movimientos sectarios que han surgido de las 10 religiones más importantes del mundo. El hinduismo es la primera religión, tiene 4.000 años antes de Cristo, apareció con la religión de los Vedas. El Bhagavad Gita y otros escritos antiguos, que son los más antiguos que hay en la tierra de religión,
son del hinduismo, la primera religión. El hinduismo, el budismo, el shintoísmo, el jainismo, el taoísmo, el zoroastrismo, el confucianismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son las 10 religiones. Dicen que el sikhismo también es una religión, yo no estoy de acuerdo. Bueno, es una religión después de Cristo, más o menos del 600 después de Cristo. Pero han habido 10 religiones en el mundo, nada más. Y esas 10 religiones tienen una característica en común, tienen una alta valoración del hombre, de la mujer, de la relación que puede existir entre un hombre y una mujer y la familia que emerge de ello. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No? Entonces cuando una persona dice, yo no quiero religiones, yo quiero a Cristo nomás. Una persona que no ha estudiado nunca nada, no ha leído ningún libro. No entiende que es independiente, que la religión cristiana es reconocida por nosotros como la mejor religión, como una religión que viene del cielo, revelada, y es por eso yo soy cristiano, no invalida el hecho de que todas las otras religiones son un aporte que ha sacado a la humanidad de la horda. ¿Estamos, no? ¿Lo entendió, no? La ideología de género es una ideología que pervierte el orden natural y todo lo que ha avanzado la sociedad, incluso con sus religiones. La ideología de género desafía no solamente a la religión cristiana, sino a todas las religiones del mundo. Lo había mirado de esa manera, ¿no? Por eso es que la ideología de género es la última batalla. Es el desafío más grande que ha tenido el cristianismo, porque también es el gran desafío que tienen todas las religiones. Porque pervierte el orden natural de las cosas. Ahora bien, para no dejar truncado a Jason Fraser, les cuento la última parte. Él dice que luego de las religiones ha venido un tercer estado que él reconoce que es el estado más importante, que conoce como el estado científico, la ciencia. Para Fraser entonces es la magia, las religiones, que es la mayor parte del desarrollo de la humanidad, y estos últimos 200 años se ha desarrollado algo que nosotros llamamos la ciencia. Pero el hombre no es científico, usted no es científico, ni yo soy científico. Las relaciones humanas nuestras son relaciones más bien de carácter religioso. Cuando hay un cataclismo, un terremoto, yo viví el del 2010 en mi zona, en 8.8, una cosa impresionante. Yo estuve ahí en el centro de la cuestión. Parecía una alfombra que se movía al piso. Yo pensé que se estaba acabando el mundo. Y mucha gente pensó que se estaba acabando el mundo. Bueno, no solamente he escrito la Constitución neomarxista que Chile rechazó, escribí un libro que se llama Apocalipsis, breve introducción de cara al siglo XXI. Está ahí atrás. Y bueno, no se imagina usted cuántos libros de Apocalipsis vendí yo en esa época. Porque cuando vino este cataclismo tremendo, ¿cierto? Este 8.8, la gente decía, se acabó el mundo, Dios está enojado con la gente. La gente es religiosa, no es científica. Las iglesias se llenaron, habían iglesias donde habían bancas afuera y la gente quería estar en los cultos porque venía el Señor pronto a la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre es científico. No, porque el hombre, como dijo San Agustín de Hipona, probablemente el mejor teólogo de la historia, el hombre es incurablemente religioso. En nuestro ADN está la religión, lo que nos distingue a nosotros de todo el género humano y de todo lo demás que se ha creado es que nosotros somos profundamente religiosos. Todos los seres humanos somos religiosos. Lo único que no son religiosos son los millennials que están gobernando hoy día este país, que no les gusta la religión, pero porque son jóvenes. Pero en la medida que uno comienza a tener más edad, uno se vuelve más religioso. ¿O no? Claro, cuando uno es joven uno puede ser ateo. No tiene miedo porque tiene vida, tiene una perspectiva de vida hacia el futuro, pero en la medida que la gente se pone más vieja, tiene más enfermedades y se acerca a la muerte, uno se vuelve más religioso porque no tiene una respuesta respecto del futuro. Entonces el hombre es religioso en la medida que se acerca a la muerte. Pero el hombre es incurablemente religioso, como dijo San Agustín de Hipona. ¿Qué les parece? Entonces, ¿por qué les explico toda esta cuestión filosófica? Porque en nuestras conferencias con Carolina Gárate necesitamos que usted entienda que la ideología de género no es simplemente que están mandando cartas a los colegios y que a una persona se le ocurrió que pueden darse besitos a los niñitos en la escuela y bueno, ¿y por qué no? Si no importa, ¿qué es lo que tiene que ver? Si somos modernos, no sean anticuados. No se trata de eso. Se trata que hay todo un elemento de base teórico, conceptual, que está desarrollando estas políticas públicas que bajan a los colegios y que se expresan en lo que nosotros conocemos la ESI, la educación sexual integral, que es una política pública demoníaca, que es la bajada de todo este cambio de sociedad que comenzó a emerger
por teorías, por pensadores, un pensamiento bien articulado que puede ser descrito como ideología de género. Ah, ya me salí del... Siempre me salgo de los espacios, perdón. Qué aburrida esta cuestión, ¿cierto? Tremendamente aburrida esta cuestión. Pero bueno, así es, porque para poder entender la ideología de género hay que entender las bases filosóficas, las bases históricas, y quise explicarlo desde la sociología esta mañana, porque pienso que eso hay que hacer cuando uno va a una conferencia, porque muchos también lo ven a uno por las redes sociales, va a ir entendiendo en un momento desde los aspectos sociológicos, antropológicos, históricos, desde la política, el marxismo, etcétera, con su lucha con el capitalismo, porque la ideología de género es una ideología tan amplia que abarca todos estos aspectos de la vida y que baja como políticas públicas a través de la ESI, que es lo que explica muy en fino y muy detalladamente Carolina en nuestras conferencias. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Ya, les expliqué toda la cuestión, me voy ahora para la casa. Ya. ¿Estamos? Ok, entonces, lo que yo creo es que la ideología de género es tan peligrosa que está ocasionando que incluso la sociedad actual entre a un proceso de declive gigantesco que nos ponga en el peligro de volver a vivir cuestiones como la época de la horda, donde no hay un orden en la familia, en la sexualidad, y que provoca problemas gigantescos. O sea, esto es tan terrible que ni siquiera han querido reconocer, por ejemplo, que las relaciones sexuales y las familias que se erigen, que se construyen en base a la ideología de género o a esta libertad sin límite y sin sentido, provocan problemas de políticas públicas en salud. Ellos ni siquiera quieren reconocerlo, aunque lo saben. Los homosexuales, ojo, yo no soy homofóbico, voy a aclararlo al tiro. A mí me da lo mismo lo que usted haga en su cama. Yo no me meto en su cama y a mí no me gusta que se metan en mi cama. Y los evangélicos no nos metemos en la cama de las personas. Nosotros no estamos en desacuerdo en que personas libremente, con toda esta información, digan, yo quiero ser homosexual. Es su problema, adelante. Nosotros no nos metemos en eso. El tema es que la ideología de género promueve esta forma de vida como política pública, lo quieren constitucionalizar, meterlo en los colegios y enseñarlos como la única verdad a nuestros niños. Ahí entonces no, porque nosotros tenemos derecho. Y defendemos ese espacio que también nos corresponde, aunque seamos nosotros evangélicos, porque también nosotros somos ciudadanos de este mundo. Me explico, ¿verdad? Pero homofóbicos, nosotros absolutamente nada de eso. Entonces, el tema es que la ideología de género desafía a todo ese orden, toda esa construcción que le ha hecho bien a la sociedad. Yo les decía a ustedes que ellos, por ejemplo, se niegan a reconocer una verdad que es un grito a voces, independiente de que uno no sea homofóbico, tiene que reconocer la verdad. Las personas que viven en relaciones homosexuales son personas que tienen una expectativa de vida que va entre los 42 y los 48 años. ¿Por qué? Porque la cantidad de infecciones, de hongos que producen las relaciones sexuales que no son naturales, porque no son naturales, son antinatura, aunque ellos no lo quieran reconocer en televisión y digan, discurso de odio, ese pastor está haciendo un discurso de odio. Claro, quieren instalar también, además, a través de la Constitución y las leyes, formas de cerrarnos la boca nosotros con nuevas construcciones ideológicas que dicen que si uno plantea estos argumentos y contraargumentos serían discursos de odio. ¿Por qué? Porque la idea es callar la verdad. Yo no soy homofóbico, pero tengo derecho a decir la verdad. Lo que dicen las estadísticas y los estudios científicos es que las personas que viven en relaciones con parejas de su mismo sexo tienen expectativa de vida entre 42 y 48 años. ¿Por qué? Porque son relaciones antinatura que provocan muchas enfermedades. No solamente el SIDA. Obvio. Aquí hay gente que es grande. Las relaciones homosexuales son hechas por el ano. Y el ano no es un órgano que haya sido creado para recibir, sino para expulsar. Todas sus terminaciones nerviosas están hechas para evacuar, no para recibir una presión desde el exterior hacia el interior, y lo que provoca una relación homosexual es el rompimiento de muchos vasos sanguíneos.
en una zona donde hay heces fecales que tienen muchísimas bacterias. Yo se lo estoy tratando de explicar de la manera más decente posible. De la manera más decente posible. Pero es una asquerosidad. Entonces eso es lo que ellos no quieren que les digan. Ah, ustedes nos llaman asquerosos, nos llaman esto, nos llaman... Ustedes son homofóbicos, ustedes tienen que irse a la cárcel. Inventan una serie de discursos para acallar una verdad que no es una opinión, sino que es una verdad científica. El ano no es un órgano para tener relaciones sexuales. Punto. Lo inventé yo, lo inventó la Biblia, lo inventó el pastor Soto. La naturaleza es así. La biología es así. El mundo lo hizo Dios así. Si usted no cree en Dios, la naturaleza misma lo hizo, pero como sea, es natural, es de sentido común. Entonces el tema es que la ideología de género está ganando una batalla porque nosotros no hemos sido capaces de dar una batalla en la racionalidad, en el pensamiento científico, en el pensamiento biológico, que es un pensamiento que valida la Biblia, porque la Biblia y el pensamiento cristiano es un pensamiento lógico, es un pensamiento racional, es un pensamiento científico, es un pensamiento que no está en contra de la ciencia, como han dicho muchas veces. O sea, hasta el catolicismo romano, su base es el aquinianismo, el pensamiento aquiniano de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice en sus escritos, el problema no es que el hombre ha abandonado a Dios. Miren lo que dice él. El problema es que el hombre ha abandonado su racionalidad, que es la que le conduce a Dios. Eso dice Aquino, y por eso es que la teología más importante, ya me puse a hablar de teología ahora, la teología más importante del mundo católico es tomista. Por eso hablan de la teología tomista, de Tomás de Aquino, por el realismo aquiniano. O sea, Tomás de Aquino es un teólogo que considera que hay una relación muy importante entre la racionalidad humana y el pensamiento cristiano y la fe. Hay una conciliación entre fe y razón. No están separadas. Lo que hace Tomás de Aquino es conciliar el pensamiento de Aristóteles y el pensamiento de Platón, pero esa cuestión es teología y otra cosa. Pero bueno, tiene un efecto en lo que yo les estoy diciendo. El hombre ha abandonado su racionalidad y la ideología de género en la última batalla. ¿Por qué? Porque es un golpe contra la racionalidad, la ciencia, el pensamiento biológico y subvierte el orden natural de las cosas que afirma la Biblia, que es lo que les expliqué ayer. ¿Lo había pensado de esa manera? Es muy peligrosa la ideología de género. Estoy en la mitad de mi conferencia ya, estoy contento porque voy a poder decir algunas cosas más. Ya, entonces, está interesante lo de Fraser, ¿no? Los padres de la sociología dicen eso. A todo esto, un solo comentario más. Los padres de la sociología son 4. Augusto Comte, ¿cierto? Jane Fraser, que le acabo de decir, Emil Durkheim, que también estos, Max Weber, son 5, coloqué a Comte, que no es tan reconocido como padre, porque se reconoce como sociólogo porque él usó la palabra sociología por primera vez en la historia. Pero bueno, Emil Durkheim y estos 4 creen lo mismo que yo les acabo de decir, que la religión, independiente que uno crea en la religión o no crea, son una etapa importantísima de la humanidad, la etapa más importante de la humanidad. Lo mejor que se ha creado, el orden más importante que hemos desarrollado en nuestras relaciones humanas, nuestro sentido de sociedad, emergen de las religiones. Y sobre todo una religión muy fuerte, muy poderosa, muy maravillosa, llamada cristianismo, que está basada en el pensamiento de un hombre que dijo ser Dios, Jesús de Nazaret, el Dios de la historia, en el que yo creo y en mi Señor y en mi Salvador. ¿Me entiende? Pero todas las religiones jugaron un papel importante. Entonces usted no ande hablando tonteras porque las religiones son malas, las religiones son del diablo. Las religiones tuvieron un papel en la humanidad. Que usted crea que la religión cristiana es la mejor, igual que yo, y que es la verdadera y la única verdadera y que viene del cielo, es otra cosa. Eso nos hace cristianos y está bien. Pero tenemos que ser cultos nosotros en nuestra manera de dar defensa o razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar nosotros también las ciencias humanas para poder hacer frente a esta etapa tan conflictuada del pensamiento humano. ¿De acuerdo? Entonces yo les decía, ahí están esos 4 sociólogos, está Jane Fraser, ¿cierto? Augusto Comte, Emil Durkheim, Max Weber, uno muy cercano a nosotros, de cercanía con el pensamiento protestante europeo. Y el quinto,
un nombre que le va a parecer bien a usted conocido. Karl Marx, el otro sociólogo, padre de la sociología. El único que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Porque él considera que la religión es opio. Pero ¿qué relación tiene que ver Marx con la ideología de género? Bueno, el pensamiento marxista es el laboratorio experimental de esta ideología de género. Y es el centro de promoción teórica más importante de la ideología de género, que es a donde yo voy en este preciso momento. Al otro lado. Ahí sí. Ahí está la definición de ideología de género que les di ayer, o de una ideología, pero aquí está el tema. La ideología de género tiene como sus promotores a personajes que mayormente han sido de la línea del marxismo. Entonces, en este tipo de conferencias lo que tratamos de hacer con Carolina es de explicarle a ustedes de dónde viene la ideología de género, cómo nace, qué es, cómo afecta a los cristianos, por qué hay iglesias evangélicas incluso que promueven elementos de la ideología de género, los principios históricos de esta ideología de género y los temas teológicos para entender esta ideología de género. Eso es lo que hacemos con Carolina, a mí en la parte teórica y ella en la bajada de las políticas públicas en los colegios. Más claro, echarle agua, ¿cierto? Está clarita la cosa. Muy bien. Ok, en estos 20 y tantos minutos que me quedan entonces quiero explicarles lo siguiente. ¿Por qué la ideología de género ha tomado como base de promoción el movimiento marxista? Porque el marxismo es el principal interesado en el enemigo que tiene la ideología de género. ¿Estamos? El enemigo principal del marxismo es la religión. No solamente la religión cristiana. Por eso es que la religión es el opio del pueblo. No es una frase de Marx, por supuesto, sino que es una frase de Heine y otros amigos del círculo de estudiantes donde desarrolló sus tesis Marx. Él pertenecía a un círculo llamado Círculo Hegeliano. Son todos discípulos de Hegel. Y otros personajes utilizaron la categoría de opio antes que Marx, pero Marx la hizo famosa. Así que ni siquiera es tan importante Marx en esto. No es un tipo que plantee tantas novedades, sino que tomó el concepto de opio y lo hizo famoso porque era un gallo muy capo. Tengo un libro que se llama El otro opio, donde explico todas estas cuestiones que tienen que ver con el marxismo, el nacimiento de estas categorías y cómo han afectado a Occidente. Pues bien, el enemigo principal de la ideología de género es la religión, porque el sistema que propone de desarrollo de familia, la mayoría de las religiones, están basadas en una clara concepción sobre el hombre, la mujer, el matrimonio y la familia. Por tanto, el principal enemigo de la ideología de género es la religión. El principal enemigo del marxismo es la religión. Por tanto, de manera obvia, los teóricos que han aprovechado la ideología de género como constructo político de subversión y de construcción de la hegemonía en la toma del poder ha sido el marxismo. De la ideología de género. ¿Vamos? Entonces, ¿qué ocurre? Que después de todo esto que yo les he comentado, las experiencias de instalar el marxismo en distintas partes del mundo, se llega a la conclusión de que el marxismo no va a poder nunca tener éxito. Nunca, nunca, nunca. ¿Y eso lo dije yo? No, lo dijo un marxista, seguidor de Marx, llamado Antonio Gramsci. Yo sé que usted ha escuchado este nombre porque ha estado más afamado y aparece en las redes sociales, etc. Bueno, Antonio Gramsci era un jovencito que seguía la revolución, que se fue a Rusia, incluso, para ver la revolución. Conoció a Stalin, conoció a Lenin, y cuando él volvió para instalar este modelo comunista a Italia, de donde él era el secretario del Partido Comunista, lo tomó preso inmediatamente Mussolini, el fascista, ¿cierto? No quería tener problemas con el comunismo, lo tomó preso y lo metió a la cárcel al tiro. Y ahí murió Antonio Gramsci. Pero Antonio Gramsci hace lo que los grandes hombres hacen, escribe.
que es un tema que a nosotros los evangélicos no nos gusta mucho, porque los que escribimos no somos del Señor, po. No tenemos el Espíritu de Dios, po, ¿cierto? ¿Cómo andar escribiendo? ¿Cómo se le ocurre eso? No son cosas de Dios. Las cosas de Dios andar gritando nomás. No, pues también hay que escribir, po. ¿O no? Y Antonio Gramsci escribió los llamados cuadernos de la cárcel. Y algo interesante que no tomaron en cuenta los marxistas de ese tiempo por la frase por las ideas tan contradictorias a Marx que desarrolló este marxista o post-marxista, según algunos, es que ahí en la cárcel, en los cuadernos, cuando él está escribiendo, entre cuestiones importantes que escribe, que yo creo que ustedes deben conocer, está el papel de los intelectuales. Hay un escrito súper interesante que es importante para nosotros, incluso los evangélicos, ¿eh? La idea de desarrollar intelectuales sencillos, no de alta clase, sino de nuestra clase popular, intelectuales dentro de nuestro mundo, muy importante. El papel de los intelectuales en la revolución. Importante leer eso. Pero bueno, entre las cosas que él escribe, él dice lo siguiente, Antonio Gramsci: Marx se equivocó, se atrevió a desafiar al Dios del marxismo. Marx se equivocó, porque el marxismo jamás podrá ser instalado, nunca podrá ser efectivo en la sociedad occidental cristiana. Es imposible que haya marxismo. Se convence. Este es un gallo capo. ¿Por qué es él? Porque la sociedad occidental cristiana es una sociedad que desarrolla su concepto de vida, de hombre, de familia, de orden, de instituciones, de política, todo, en base a las ideas de una religión muy poderosa llamada cristianismo. Mientras exista el cristianismo, es imposible el marxismo. Eso lo entendió Gramsci, claramente, Antonio Gramsci. Por eso es que todos estos cabros del Frente Amplio que gobiernan hoy día odian el cristianismo, la religión la odian. Y solo hacen causa común con los cristianos que siguen sus posturas extremistas, de ideologías de género, de mundo LGTB, de toda esta cuestión de la revolución, del octubrismo. Pero ellos odian la religión porque la religión, tal como lo dijo Gramsci, y ellos son gramscianos, lo dicen en la Convención Constitucional, donde yo estuve, por lo cual escribí mi libro. Todos esos muchachos que yo conocí que estaban en la revolución, que no tenían malas intenciones porque querían un mundo nuevo, solo que es un mundo irresponsable, que no puede ser construido, porque es una utopía. Y los mundos perfectos no se hacen con personas imperfectas. Eso es lo que les dije yo como pastor. Todos estos muchachos reconocían que eran gramscianos, eran seguidores de Gramsci, de esa parte del marxismo, de un post-marxismo que está convencido de que mientras en Occidente exista el cristianismo, no puede surgir el marxismo. Esa es la convicción. Pero nadie tomó en cuenta a Gramsci. Él se murió ahí en la cárcel y ocurre que quien le toma atención a él, y aquí están estos personajes que usted está viendo aquí que van a ser muy relevantes, que son la base de la ideología de género. Del otro va a explicar ahora Carolina. Este Gramsci que no lo toman en cuenta, plantea esta idea, y claro, los postmarxistas lo habían leído, Gramsci está loco, cómo desafía a Marx, qué sé yo. Pero ocurre que para 1950, cuando ya no están ni los huesos de Gramsci en la tierra, de muerto, perdió el marxismo, efectivamente, como dijo él. En Occidente perdió el marxismo. Les recomiendo la lectura de un pensador que yo leo bastante, que se llama Antonio Escotado. Él tiene un libro que se llama Los enemigos del comercio, los enemigos de la realidad, donde él explica como un ex-marxista, ex-hippie, o sea, un gallo caperuso que fue marxista, y dijo, no, esta cuestión no resulta. Se dio cuenta que no resulta. Entonces, llega a las mismas conclusiones Antonio Escotado que Antonio Gramsci, de que en la sociedad occidental cristiana no puede existir el marxismo, porque mientras exista el cristianismo no puede haber marxismo. Imposible. Es muy fuerte el cristianismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para la década del 50 del siglo XX, 1950, se impuso el modelo capitalista. Yo con esto no estoy diciendo que yo estoy a favor del capitalismo, el neoliberalismo. No, es un modelo humano, un modelo imperfecto, un modelo que sí produce mucha riqueza, pero que es desigual, pero como sea, como modelo humano, es infinitamente superior al modelo socialista. El socialismo no resulta nomás. El comunismo no resulta. Esta otra cuestión será desigual, lo que usted quiera, pero resulta, provoca riqueza. Y no tenemos más que dos modelos, según dicen los grandes teóricos. Entonces, cuando los cabros Frente Amplio dicen que ellos van a inventar un modelo, la Camila Vallejo, Gabriel Boric, ¿quién va a inventar un nuevo modelo económico?
el ministro Marcel. No, existen dos modelos, se acabó, desde hace 2500 años, punto. Y lo mejor que ha habido, lo que han hecho los países nórdicos, que hacen una mezcla entre el libre mercado y entre las ideas socialistas que son de redistribución, es lo mejor que ha habido, pero los modelos persisten. El socialismo, comunismo, pobrismo, como comunitarismo, como le quiera llamar, porque es lo mismo finalmente. La palabra comunismo es incidental, de hecho. La palabra comunismo aparece en una comida en Francia, donde se reúnen más o menos unos 900 personajes socialistas que se dan cuenta que el socialismo necesita pasar una fase más revolucionaria porque si no, no se puede instalar. Y estos que deciden que tiene que ser un poco más a la fuerza, se hacen llamar en esa comida en París comunistas. Eso es todo. Pero comunistas, socialistas es lo mismo. Socialismo real y comunismo es lo mismo. Y se ha llamado en otras etapas de la sociedad pobrismo también. Comunitarismo. Dentro del mundo cristiano se ha llamado comunitarismo. Hoy día está muy famoso otra escena, el catocomunismo, qué sé yo. Humberto Eco tiene un libro muy interesante que se llama ¿Cómo se puede volver a ser lo que se era? Que sería interesante a los que son lectores que lo compren, ¿no? De Humberto Eco, que habla sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con las transformaciones del comunismo, que en el fondo es lo mismo, es el mismo modelo, para que ustedes entiendan así muy rápido, en fácil. La diferencia entre el socialismo y el libre mercado es muy fácil de entender. El socialismo cree que los medios de producción, las fábricas, los bienes tienen que ser controlados por el Estado. Los bienes y los bienes de producción y los medios de producción tienen que ser controlados por el Estado para que los individuales no se aprovechen los unos del otro. Entonces el Estado, que es como un dios y supuestamente la teoría va a funcionar bien, va a repartir equitativamente, es como un robot, como una máquina que no se equivoca. Pero no es así, son personas que gobiernan cada 5 años y que se roban la plata, como creo que ustedes lo saben bien hoy día con el tema del caso convenio, los casos, ¿cierto?, de las fundaciones. Se roban la plata. Pero bueno, en la teoría, el Estado se va a portar bien y les va a repartir a todos igual y todos vamos a ser felices. Este modelo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, en todas partes del mundo donde se instaló un modelo socialista real, lo que sí hubo, sangre, pobreza, pelea entre familias, solo un charco de sangre. Eso es lo que produjo Marx. ¿Estamos? Y el libre mercado es un modelo que tiene por convicción de que las personas tienen que ser libres para producir libremente cosas que otros libremente puedan comprar. Y eso es todo. O sea, el énfasis en uno está en el Estado, controlador de los bienes económicos, y el otro, el énfasis está en las personas individuales. O sea, yo hago mis libritos, vengo a dar la conferencia, y a mí no me controla nadie, yo simplemente pago mis impuestos, pago el IVA, todo eso, usted me compra mis libritos y yo llevo para a la mesa de mi casa. Nadie me lo puede prohibir. Eso da fuerza a un proceso de producción permanente que trae virtuosidad y hace que haya riqueza en los países. ¿Hay sinvergüenzas que se aprovechan y acumulan el capital? Sin ningún lugar a dudas. Pero es un modelo humano, estamos en la tierra, mientras no venga Cristo tenemos dos modelos, socialismo o libre mercado, usted elija. ¿Estamos? Yo no quiero vivir en un país comunista, yo personalmente. ¿Estamos? Ok. Esta cuestión debe estar más aburrida que hoy, ¿o no? Yo he hablado un montón de cuestiones de política ahora, de economía, de otras tonteras. Ya. ¿Quieren que pare? ¿Quieren que sí? Me acordé de una canción. Ya. Bueno, ya unos 10, 15 minutos más y termino ya rápidamente. Ok, entonces, miren. El caso es que en la década del 50 ganó el capitalismo, ganó. Y perdieron los comunistas. Y todos los postmarxistas enojados. Pues parece que Gramsci tenía razón. Y uno de ellos, muy inteligente, llamado Herbert Marcuse, un postmarxista, está más atento a esta cuestión, de este análisis, en su análisis de lo que está pasando. Y ocurre un evento que cambia todas las cosas. Ojo con lo que les voy a decir, porque aquí voy bajando mi conferencia para darle a la Carolina. En mayo del 68, 1968, hubo una revolución en Francia, en París. Una revolución como esta del octubrismo que tuvimos nosotros, de reivindicaciones sociales. Pero los actores de esta revolución no eran obreros, como en la teoría de Marx, sino que los actores de esta nueva revolución eran travestis, gay, feministas, indigenistas, ecologistas. Nuevos sujetos identitarios de la izquierda marxista. Y tienen un elemento en común ellos. Ellos tienen por idea de la sociedad todo lo contrario a lo que propone el cristianismo. Esta ideología de género.
que decían ellos, no, no existe la ideología de género, como dicen algunos pastores, algunos hermanos, no existe la ideología de género. ¿Cómo no va a existir la ideología de género? La ideología de género tiene sus características, tiene escuelas de pensamiento, tiene teóricos que la promueven, tiene un plan, tiene bajadas de políticas públicas. Esta ideología de género tiene todo para ser ideología. Incluso si yo utilizo la definición que utiliza Marx del espejo invertido, es una ideología, de la manera que usted la mire. Tiene una mirada de la realidad que se opone como alternativa a esa realidad y tiene un plan para instalar esta nueva realidad posible sobre esa realidad a través de políticas públicas. Es una ideología, tiene todo. Es una ideología. Entonces, en mayo del 68, surge lo que se conoce como el neomarxismo o el marxismo cultural. Un marxismo que se reconvierte y que vuelve a la lucha de clases, pero no con el obrero, sino con sujetos identitarios que promueven la ideología de género. Y estos sujetos identitarios son de los que yo hablo extensamente en este libro, que son los sujetos identitarios que escribieron la Constitución neomarxista que Chile rechazó. Para que ustedes sepan, y aquí me voy a creer un montón, porque fue gracias al Señor, yo me atreví, fue el primer constituyente de la República dentro de esa convención que se atrevió a decirle a ellos que ellos eran marxistas, cuando nadie quería decirlo. Yo le dije a Elisa Loncón, que fue la que me negó la bandera cristiana, ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? Por eso es que en el libro aparece aquí arriba como victoriosa la bandera cristiana, porque cuando se levantó la bandera cristiana en la Convención Constitucional, los evangélicos que no se metían en política se interesaron. Dijeron, oye, nos quieren quitar todo, hasta la bandera cristiana, y miraron la convención y me apoyaron. Fue como desafiar a Faraón, a Elisa Loncón en ese tiempo. Ella me dijo, tu bandera no va a flamear en esta convención porque el mundo que estamos construyendo, tu religión no tiene lugar, me lo dijo, es colonizadora, en completa consonancia con la ideología de género. La construcción de un nuevo mundo, sin Dios y sin esta religión tan poderosa y buena como lo es el cristianismo. ¿Estamos? Entonces, bueno, esta constitución era una constitución neomarxista porque era una constitución feminista, era una constitución ecologista, religiosa, era una constitución indigenista y era una constitución de la diversidad sexogenérica. Ellos tenían la mayoría de los derechos, eran los sujetos de primera categoría ahí. Ellos son los que tenían la mayor cantidad de normas. La palabra indigenismo y temas a favor del indigenismo, habían como 130 menciones dentro de esa constitución. Y la palabra chileno o Chile, ¿sabe cuántas veces aparecía en esa constitución que se rechazó? 28 veces. 28 veces. 28 veces. Increíble, ¿no? Entonces, la ideología de género ha sido promovida por estos pensadores, sobre todo por el feminismo de feministas de las cuales va a hablarle la Carolina Gárate, como la Chulamins Firestone, como la Judith Butler, que constantemente viene a la Universidad de Chile, o venía a darles conferencias a Gabriel Boric y a todos estos cabros que estuvieron en esta revolución y que llegaron a ser gobierno. Ella venía a darles conferencias a puerta cerrada a la Judith Butler. Y son todos personajes que tienen una característica, no creen en el sexo como creemos nosotros, sino que el sexo es una cuestión que se construye. A este caballero no le gusta a su esposa porque a él le gustan las mujeres, sino que esta sociedad malvada lo convenció que a él le gustan las mujeres. El otro hermano. Eso es lo que dice la ideología de género. Porque no existe el hombre, no existe la mujer. La lucha de clases tradicional del marxismo, que era una lucha entre el obrero, el proletario, y el burgués, que es el opresor y oprimido, en este nuevo marxismo cultural se transforma esa lucha de clases y se va al terreno del matrimonio. La lucha de clases se da entre el hombre y la mujer. Y es por eso que en esta ideología el opresor es el hombre y la oprimida es la mujer. Y el matrimonio y la familia es una construcción social hecha a propósito para dañar a la mujer, a la cual hay que liberarla. La mayor de las desigualdades del mundo se da en el plano del matrimonio, según esta ideología. Por tanto, lo que hay que hacer es destruir el matrimonio, la idea de sexualidad natural que nosotros tenemos que promueve el cristianismo. Por eso vuelvo a decir, aquí el enemigo más grande que tiene la ideología de género es la familia y la religión.
la familia y la iglesia, sobre todo en este caso. Y es por eso que somos el objetivo de ellos. Por eso que es tan peligrosa la ideología de género. ¿Perdón? Claro. Bueno, hay otros elementos. El tema de la nación, por ejemplo, y el concepto de patriotismo es un concepto que también es fregado para ellos. ¿Por qué? Porque mientras exista el concepto de soberanía de la nación y del patriotismo, es imposible instalar esta idea, esta ideología de género, desde cúpulas de poder que son más grandes como las organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la OMS y todas estas entidades que promueven la ideología de género. La Agenda 2030, por ejemplo, es una agenda que tiene 17 objetivos de desarrollo sustentable. Todos los que han estudiado algún magíster, yo hace unos años hice un magíster en políticas públicas y parte de las materias de uno son los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y uno ve, pero si estos objetivos son re buenos, superar el hambre, tener agua en la tierra, que nosotros podamos tener mejor trabajo, y eso, pero todos estos objetivos son re buenos, y entre los 17 aparece igualdad de género. Y uno dice, pero bueno, si está usted también en Chile, no es nada. El tema es cuando uno se mete a la bajada que tienen estos 17 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno encuentra 168 puntos de vista sobre estos 17. Y cuando uno los analiza, te das cuenta que hay cuestiones, por ejemplo, como que desde las Naciones Unidas está el intento globalista, no de globalización, globalismo, que es diferente, que es un mandato que viene desde arriba, desde la punta de la pirámide, no nace desde abajo, como la globalización es buena, porque aquí nosotros tenemos hermanos que vienen del Perú, de Bolivia, nosotros vamos para allá, intercambiamos cosas, se da de abajo las relaciones comerciales, eso es globalización, está bien, hay intercambio de conocimiento, etc. El globalismo no, el globalismo es un conjunto de personas que tienen mucho poder que dictaminan leyes hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, el globalismo promueve la Agenda 2030 y que lo que trata de hacer es tener un gobierno mundial donde ellos controlen el agua, controlan los alimentos, controlan la salud, controlan todo, pasando por encima de la soberanía de las naciones, lo que tú estás diciendo. Entonces la soberanía de la nación y el patriotismo es una barrera para la instalación de las agendas que son internacionales y es por eso que nosotros tenemos que defender el concepto de nación y el concepto de soberanía, es muy importante, el patriotismo. Hoy día se puso de moda el patriotismo justamente por eso, porque ve como una intervención extranjera que no es de un ejército, pero es como de un ejército ideológico. Entonces, el patriotismo por eso hoy día está de moda. Entonces, en la Agenda 2030, elemento central que hay ahí, que tiene que ver con la igualdad de género, es la promoción de una vida nueva, una sociedad que se construye en base a un nuevo concepto de el sexo, donde uno puede ser lo que uno quiera. Y por esta misma razón, estos organismos internacionales van a poder controlar la población, que no quieren que sigan habiendo más niños. Todas estas políticas neomalthusianas vienen de la ONU, de la OMS, de la Agenda 2030, que lo que intenta hacer es meter la ideología de género, porque la ideología de género les ayuda para controlar la natalidad. ¿Estamos? Entonces, hay una sociedad muy fuerte, hay una tendencia gigantesca de instalar un modelo de ver la vida que es contrario al pensamiento cristiano, a la racionalidad humana. Y los grandes enemigos de esta ideología de género son la iglesia, ¿cierto? La iglesia es el gran enemigo de esta ideología de género y la familia. Ahora, no alcanzo a explicarles más porque se me acabó el tiempo, ahora viene la Carolina, va a bajar toda esta cuestión a las políticas públicas. Solo decir al final lo siguiente: la ideología de género es un concepto transversal de humanidad, nuevo, que se hace del marxismo como medio de instrumentalización para meterse dentro de los países. Intenta ganarse las constituciones, por eso estos cambios de constituciones no les son favorables, porque las constituciones antiguas todas están basadas en el pensamiento cristiano, protegen la familia, protegen la vida del que está por nacer, protegen el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, protegen la objeción de conciencia. Es la constitución neomarxista que Chile rechazó. Cómpreme el libro. Ni siquiera querían poner ellos la objeción de conciencia. Cuando yo vi, estaba perdido ya, dije, estos gallos van a aprobar esto, y más encima Chile estaba todo loco en ese tiempo, estaban aprobando todo, esa nueva constitución.
Yo cuando vi perdido esto dije, yo vine como constituyente, algo tú quieres que yo deje aquí, señor. Y yo redacté la norma de objeción de conciencia con mi equipo. Y cuando presentamos la norma de objeción de conciencia, yo les dije, miren, ¿saben? Ustedes van a hacer un mundo nuevo, ya se vio. Ustedes no quieren el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, quieren ideología de género, aborto completo. Esta cuestión realmente no es para cambios sociales. Pero yo les pido algo como pastor, porque yo he estado cerca de ustedes. Iba yo en la lista de la derecha, pero yo fui un tipo que conversé con ellos sinceramente. Les dije, por favor, déjenme la norma de objeción de conciencia para que la gente que no creemos en eso podamos decir, queremos otra forma de vida. Eso sucede en todos los estados democráticos. Me dijeron, no. Y esta constitución que se rechazó no tenía norma de objeción de conciencia. Promovía la ESI como política pública constitucionalizada. Y la ESI, la educación sexual integral, que no es ni educación, ni es sexualidad, ni es integral, ¿cierto? Es la política pública de bajada a la gente y al sistema educacional de toda esta ideología perversa de la cual yo les he mencionado. Y los efectos que va a tener en tema de educación, se los va a explicar la Carolina ahora, son desquiciantes, porque están basados en justamente lo contrario que nosotros creemos. La sexualidad es algo sagrado, reservado para el matrimonio. Los niños no deben practicar la sexualidad, como dije ayer, el petting, las tocaciones íntimas. Pero la base de esta ideología de género es que los niños se toquen, que los niños se experimenten y tengan experiencias lesbianas y homosexuales transitorias que los confundan. Ayer lo dije, en la etapa entre los 12 y los 17 años, en la especie humana existe esa experiencia que se llama experiencia homosexual y lesbiana transitoria. Hay un porcentaje muy alto de la sociedad que por falta de educación, falta de conocimiento, hacinamiento de las casas, pobreza, que es natural dentro de nuestro mundo, se dan relaciones sexuales a esa edad entre personas del mismo sexo, pero no quiere decir que sean homosexuales ni lesbianas. Se conoce como lesbianismo y homosexualismo transitorio. Una persona que ha practicado el lesbianismo y la homosexualidad entre los 12 y los 17 años no es homosexual, no es lesbiana. Son situaciones que pasan en la vida. Entonces, por eso es que hay que evitar el petting, que los niños se toquen, sobre todo en la escuela. Pero ¿qué es lo que hace la ideología de género? Promueve que los niños se toquen, que los niños experimenten. O sea, es una ideología perversa y contraria a todo lo que hemos aprendido nosotros de sexualidad hasta el día de hoy. Yo creo que he hecho un buen contexto de base teórico. Les pido que me disculpen si de repente me he arrancado de un lado para otro, pero creo que es necesario para que ustedes puedan entender ahora en fino todas esas cosas que enseña Carolina Garde y que están pasando en la política pública ESI, que no fue aprobada en Chile, pero que insisten en introducirla de distintas maneras. Lo va a explicar con videos, con fotografías, con la disposición del Ministerio de Educación, para que entiendan que no es simplemente algo que pasa en los colegios, sino que es un plan, es una ideología que se está moviendo a nivel mundial y que desafía la racionalidad, el sentido común y a la sociedad occidental cristiana. Muchas gracias por escucharme, que Dios les bendiga.